¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal Batalla Cultural Guerra Espiritual. Te habla Álvaro Fernández desde Montevideo, Uruguay. Bueno, viste que algunos se creen vivos, ¿no? Se creen vivos porque en broma no estafan al Estado, en broma no estafan a instituciones o empresas públicas o privadas. Se creen vivos porque estafan o embroman o sacan ventaja de cualquier prójimo que se les cruza por el camino. Y este deplorable vicio a veces empieza siendo una costumbre y termina siendo una adicción. Mientras tanto, aquellos a los que los vivos identifican como giles, son los términos que se usan por lo menos en el Río de la Plata, los giles son los que procuran o procuramos ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, trabajando honestamente, sin embromar a nadie, y sin aprovecharnos de ventajas o privilegios, incluso a veces si correspondiera, ¿no? Y precisamente porque creo que es necesario reivindicar a los que los vivos llaman giles, hoy te voy a contar la historia de un romano ejemplar que por los vivos de hoy quizá podría ser tenido por gil. En la antigua Roma, cada año, 2 cónsules eran elegidos entre los miembros del Senado para gobernar y ejecutar sus órdenes. En tiempos difíciles de crisis o de guerra, el Senado podía elegir, además, como gobernante extraordinario, a un dictador o magister populi, cuyo mandato duraba habitualmente 6 meses. Estos dictadores concentraban todo el poder militar, político y judicial durante su mandato, tenían todo el poder del mundo, y un caso excepcional fue el de Cayo Julio César, quien fue nombrado dictador perpetua causa, es decir, de por vida. Otro famoso dictador de Roma fue Lucio Quincio Cincinnato, que es de quien te voy a hablar hoy. Cincinnato provenía de una familia patricia rica, era un hombre íntegro, recto, honesto a carta cabal, además de un gran estratega militar. Cincinnato estaba casi retirado de la vida política cuando su hijo Ceso, malcriado, soberbio, patotero, fue justamente juzgado por un crimen del que salió libre bajo fianza. ¿Y quién pagó la fianza? Su padre, Cincinnato, padre, al fin. El pago de esta fianza lo llevó a la ruina a Cincinnato, perdió todos sus bienes y terminó viviendo en una modesta choza cerca del Tíber, en una chacrita, digamos, muy humilde. Tiempo después de estos sucesos, un inmenso ejército euco se acercó a las murallas de Roma con intención de conquistarla. 2 ejércitos romanos salieron a defender la ciudad, cada uno al mando de uno de los cónsules que estaban en ese momento gobernando Roma. Uno de ellos fortificó su campamento y atacó durante varias noches sucesivas al enemigo, y el otro acampó pero se limitó a esperar. Cuando quiso acordar, este segundo ejército fue sitiado por los eucos. Unos pocos jinetes lograron escapar del campamento y avisaron a Roma de la situación, del sitio a que se veían sometidos. Los senadores romanos se reunieron y claro, como no habían ya cónsules, los cónsules estaban fuera de Roma, uno de ellos sitiado, los otros peleando, bueno. Los senadores romanos se reunieron y nombraron dictador a Cincinnato. Una delegación del Senado fue a buscar a Cincinnato a su modesta choza, su modesta finca, donde vivía con su mujer, y lo encontraron trabajando la tierra. Imagínense, aquella época, Cincinnato en medio del campo, transpirado, empujando el arado con los bueyes. Y bueno, llegan los senadores, le dicen, mirá, ahora sos el presidente o el monarca, el dictador absoluto, tenés todo el poder para hacer lo que quieras. Bueno, ¿qué hizo Cincinnato? Bueno, le pidió la toga a la mujer, quizás se pegó un baño, vaya a saber, se lavó, se puso la toga y se fue a Roma, custodiado, flanqueado por los lictores, que eran los soldados que se encargaban de, digamos que eran la guardia, la custodia del dictador, o la custodia de los cónsules también, los custodios, los más cercanos, ¿no? Los guardaespaldas, podríamos decir. Bueno, el pueblo temía que Cincinnato, al concentrar de nuevo todo el poder en sus manos, se vengara de los que por una u otra razón le habían arruinado la vida. Pero Cincinnato, al parecer, tenía otras urgencias.
Formó un ejército con todos los romanos en condiciones de pelear y marchó hacia el lugar donde estaba el campamento sitiado. Bien, rodeó a los sitiadores desde una distancia prudencial, esperó la noche y cuando todo estaba en silencio, sus hombres se acercaron al campamento enemigo y lo sitiaron. Y cuando empezó la batalla, los romanos, que estaban a su vez más adentro, sitiados por los eucos, se dieron cuenta de que la ayuda había llegado y salieron a combatir, mientras Cincinnato, por la retaguardia, empezó a cerrar el círculo, hasta que el enemigo quedó encerrado entre dos ejércitos. Cincinnato volvió a Roma como vencedor, hizo su entrada triunfal en la ciudad como era habitual, con los líderes enemigos encadenados delante, después el botín de guerra en el centro, los soldados detrás, y pocos días después, Cincinnato, ¿qué hizo? Renunció a su magistratura, se podía haber quedado por 6 meses, y regresó a su choza. Guardó su toga y volvió a arar la tierra. Creo que el recuerdo de Cincinnato viene muy bien en un mundo y en un país donde la corrupción, la ambición y el individualismo son moneda corriente. Cincinnato fue un hombre que, habiendo sido rico durante buena parte de su vida, lo perdió todo. Y habiendo podido recuperarlo todo, por tener el poder, todo el poder en sus manos, decidió limitarse a hacer lo que debía hacer: defender a su pueblo y servir a su patria. Una vez resuelto el problema, dejó el poder en otras manos y volvió a su vida cotidiana. Una vida de trabajo, esforzada, sencilla, humilde. Quizá a los que se creen vivos esta conducta les parezca digna de risa. Sin embargo, Cincinnato, al hacer lo que era mejor para su patria, a la vez hizo lo que era mejor para él mismo. Y es que el mayor bien del hombre no está en la excesiva acumulación de dinero, de poder o de privilegios, sino, ante todo, en la satisfacción del deber cumplido. Está en vivir con dignidad, con tranquilidad de conciencia, con paz en el alma y con la mirada puesta en la santidad, en la vida eterna. ¿Cuánto bien podríamos hacer los hombres de hoy si usáramos el mucho o poco poder que se nos concede para hacer lo que debemos hacer y así contribuir al bien común? ¿Cuánto bien podríamos hacernos nosotros mismos si procuráramos servir a la patria sin calcular costos ni sacrificios? Mirar el pasado nos permite encontrar estos ejemplos de conducta que nos ayudan a avanzar hacia el futuro y a obrar de manera que al llegar al fin del camino de la vida, aquel que nos espera pueda decirnos: está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Feliz el que sea recibido así en el cielo. Hasta aquí lo que te quería contar hoy. Bueno, si te gustó el video, si te gustó el contenido, puedes darle me gusta, compartirlo con tus amigos, suscribirte, activar la campanita, todo lo de siempre. Y bueno, muchas gracias por estar y será hasta la próxima, si Dios quiere.